Bueno, sin lugar a dudas, el principal interesado uno de los principales interesados en la continuidad del modelo de Hugo Chávez en Venezuela, pues es el gobierno cubano, ¿no? Sin lugar a dudas, porque como decía en mi intervención anterior, pues hay un gran subsidio, hay un gran soporte económico, que no es cualquier cosa, es un soporte vital para el gobierno de Raúl Castro en este momento, sobre todo, por ejemplo, para poderle permitir a él hacer estas reformas muy lentas y de un calado muy superficial. En ausencia de ese subsidio, se vería obligado, por ejemplo, a necesitar capital extranjero, abrir más espacio al sector privado dentro de la isla, y por eso yo pienso que sí, muy probablemente estén monitoreando y mirando muy de cerca lo que está ocurriendo en Venezuela. Los venezolanos tienen toda la razón para preocuparse en ese caso. ¿Es una competencia Estados Unidos-Cuba por Venezuela? No, no lo creo así, no lo creo así. Lo que creo que es una competencia de vida o muerte para el régimen de La Habana, ¿no? Joanny, ¿cuál es tu opinión acerca de lo que está pasando en México, donde también están asesinando pues a muchos periodistas que también han optado por la autocensura y donde hay un régimen que también tiene problemas, pero que acá en la CIP no se le ha tratado? Cualquier colega, cualquier periodista, cualquier persona que por solo emitir una información, reportar una noticia, que en cualquier lugar del mundo esté en riesgo o haya peligrado su vida o haya muerto, tiene mi solidaridad, porque la palabra no se puede responder con violencia, sea el régimen que sea del color político que sea. Joanny, ¿qué actividades vas a tener aquí en la ciudad, regresando a la Ciudad de México? Sabemos que vas a tener una conferencia en Libero. ¿Con quién te vas a reunir? Sí, voy a hacer varias conferencias, voy a estar también recorriendo la ciudad, gracias a mi amigo cubano y escritor Manuel Pereira, que me va a mostrar un poco las maravillas arquitectónicas e históricas del país. Entonces, básicamente es encontrarme con gente, debatir algunos temas, hablar de Cuba y conocer todo lo que se pueda, porque es un breve tiempo y realmente no me va a dar la oportunidad de conocer en profundidad, pero conocer el México DF y Puebla. Joanny, ¿tu opinión acerca de la muerte del señor Chávez? Bueno, pues yo pienso que era una noticia que era evidente que se iba a dar más temprano que tarde, ¿no? Ya desde principios de enero del 2013 quedaba claro que algo muy grave estaba pasando con su salud. Al menos en La Habana yo lo viví así. Sé leer muy bien el discurso oficial entre líneas y estaba claro que lo que ocurrió hace una semana del anuncio era algo que ya era, como decimos los cubanos, jugada, cantada de antemano, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que pienso, y por otro lado, pues que ahora mismo se está tratando, en el caso de Cuba también, de tomar eso como una fuerza de revitalización ideológica, ¿no? Pero fuera de eso, mis condolencias a sus familiares, que me imagino hayan sufrido mucho su pérdida, ¿no? ¿Tú ves la radicalización en Venezuela, sobre todo porque la derecha acusa de espurio a Nicolás Maduro y él se defiende incluso con la Asamblea Nacional? Bueno, en el caso de Venezuela me faltan elementos. Recuerden que yo vengo de un país con un discurso oficial, con una prensa totalmente monopolizada por el gobierno, de manera que la visión y la versión que tenemos de Venezuela dentro de la isla es muy limitada como para emitir un juicio, ¿no? Lo que sí veo en mi país es una radicalización del discurso político, eso sí lo percibo, ¿no? Venezuela es... Joanny, sin Chávez es Venezuela, Joanny. Con tu país, ¿qué te parece? Joanny. ¿Qué cosa? ¿El café? No, ¿qué es café? ¿Venezuela sigue siendo Venezuela sin Chávez? No, así está bien, gracias. Bueno, a ver. ¿Venezuela sigue siendo sin Chávez Venezuela? Es que las naciones no tienen que ser un hombre, ¿no? Cuba no es Fidel, Cuba no es Raúl. Cuba es un pueblo plural y diverso, ¿no? Eso de tratar de equiparar a la patria con un ser humano entraña muchísimos peligros. Joanny, ¿qué le dices a tus críticos que dudan del financiamiento de tu viaje, del propósito? Dicen que te respalda Estados Unidos, ¿qué después? Bueno, eso es algo que constantemente se ha dicho de toda persona crítica al gobierno cubano, ¿no? El gobierno cubano quiere trasladar el epicentro del conflicto a un conflicto entre Cuba y los Estados Unidos, cuando en realidad el verdadero conflicto es entre el pueblo cubano y el gobierno cubano. Un gobierno que no ha sido elegido directamente, un gobierno que lleva 54 años sin competencia política, sin pluripartidismo. Entonces son típicos de ese tipo de ataques, ese tipo de ofensas. Desde que era niña lo estoy oyendo sobre todo tipo de personas críticas. En el caso de este viaje mío es totalmente transparente. Me fui a Brasil con un boleto pagado por bloggers que recopilaron el dinero vía internet. Me fui después a Europa también, invitada por un festival de Amnistía Internacional de Derechos Humanos, y aquí estoy después que el Congreso IREDES de Burgos, un congreso de tecnología al que llevaba 2 años posponiendo mi posible visita, me pagó mi boleto a Puebla. Y de aquí, del DF, me iré
hacia una universidad norteamericana que paga mis boletos. O sea que de alguna manera voy gracias a esa misma solidaridad ciudadana que he podido experimentar en carne propia durante estos 6 años de tener generaciones. ¿Has recibido solicitudes? Las redes sociales, y tú misma eres un ejemplo, se ha convertido en una parteaguas de libertad de expresión. Pero también en el caso del periodismo, ¿cómo debe de tomarse? Porque es muy peligroso todo lo que se va generando en la red. Sí, sin lugar a dudas, pues la posibilidad de que todo ciudadano pueda ser un emisor y su propio medio de prensa, pues trae muchas ventajas, pero también muchos peligros, ¿no? El peligro a la banalización, el peligro de dar por sentado una verdad cuando sea falsa, el peligro a la difusión viral de ciertos comentarios y ciertas noticias que después se comprueba que no son tal, ¿no? Entonces, claro está que en ese caso, al igual que el periodismo tradicional, debe primar la responsabilidad. Por tanto, yo no veo tanto el peligro del periodismo tradicional con estas nuevas redes sociales, al estilo Twitter, al estilo Facebook. No creo que estemos abocados al funeral del periodismo editorial. Puede ser un renacimiento porque muchos de los grandes medios están tomando precisamente ese caudal de las redes sociales. La gran mayoría de los medios más tradicionales ya están en Twitter, ya están en Facebook, ya están utilizando pues la capacidad de la Internet para difundir con inmediatez las noticias. Por tanto, se logrará una simbiosis con tropiezos como todo nacimiento, pero creo que al final tendremos un mejor periodismo tradicional reformado y las redes sociales tendrán que hacerse más responsables. Y ayudar a esto para que los gobiernos garanticen la libertad de expresión y se baje el ataque a los periodistas en general en América Latina, porque ahora cualquiera puede... Claro, no solamente en América Latina, por ejemplo, vengo de España también, he conocido varios casos de periodistas muy presionados por su opinión y por su actividad, y sin lugar a dudas, las redes sociales e Internet tienen que jugar un papel en la defensa del periodista, en la defensa del informador, porque no es solamente utilizar esos caminos para narrarnos, es utilizar esos caminos para protegernos. Por tanto, los colegas, que bueno, lo siento a todos ustedes colegas míos, igual que a cualquier otro periodista del mundo, tienen que saber que en las redes sociales puede estar un buenísimo escudo protector, como en mi caso ha funcionado, ¿no? Y también un llamado para los gobiernos, ¿no? Un llamado para los gobiernos. ¿Qué sigue la vida de Giovanni? ¿Qué diagnóstico tiene sobre México con la llegada de un nuevo gobierno, con un partido que estuvo en 70 años en el gobierno? Sí, bueno, la información que tengo en México, al igual que de Venezuela, es muy limitada. Estoy precisamente aquí para tratar de evaluar en carne propia, preguntar, conocer. Me gusta mucho la información que me dan los ciudadanos. Más allá de las primeras planas de los periódicos, de lo que dice la radio, la televisión, me importa mucho la opinión en la calle de la gente. Entonces, estoy justamente formándome una opinión ahora. ¿Ha recibido solicitudes de blogueros mexicanos? Que siguen la imagen de Ernesto Guevara y, bueno, fuera de Cuba y no conocen su historia, no saben que fue un asesino, un homofóbico, que no aceptaba la pluralidad, que mató a muchos católicos sin juicio previo. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Sí, siempre me asombra un poco cuando voy por el mundo y veo a esas personas con un pullover o una camiseta con el rostro de Che Guevara. Me asombra porque yo fui de las pioneras que tuvo que repetir todos los días de su escuela primaria aquella consigna que todavía existe en la educación cubana de pioneros por el comunismo y seremos como el Che. Y sin embargo, he podido comprobar una vez que crecí y leí que una cosa es el símbolo, el ideal, casi prácticamente que se ha convertido en una especie de símbolo de souvenirs, ¿no? Y otro la realidad del hombre. Un día leí una frase de él que me dejó espantada y decía: todo revolucionario tiene que saber convertirse en una fría máquina de matar. Y yo lo siento, no puedo seguir ni apreciar a un hombre que usa la violencia. ¿Qué sigue en la vida de Giovanni? Creo que ha terminado la rueda. Va a haber otra rueda de prensa después. Este papelito. Muchísimas gracias.